Me sumo a las felicitaciones a todos los ponentes, pues excelente aporte a la investigación y a la educación inicial. Voy a compartir la pantalla sobre nuestra ponencia, que lo he hecho en conjunto este trabajo con mi colega Verónica Takuri y quien les habla, ¿no? Nuestra ponencia titula El ambiente de lectura, un espacio para sensibilizar la diversidad en la primera infancia. Este trabajo, bueno, pues responde a la problemática que surgió en la observación realizada con infantes de 2 a 4 años en los centros de educación inicial, donde se experimentó desde y con la práctica preprofesional en Cuenca Azuay. Se evidenció como necesidad educativa la escasa aplicación de espacios que potencien la atención a la diversidad a través de un aprendizaje colectivo de todos los niños y niñas. Lo que llevó a la pregunta de investigación sobre cómo fomentar la atención de la diversidad en infantes de 2 a 4 años. Un ambiente de aprendizaje integral que precisa trabajar en carácter colectivo el conocimiento, respetando y valorando a cada uno de los niños y niñas en sus infinitas maneras de ser, pensar, hacer y actuar. El sensibilizar y atender a la diversidad de todos los niños y niñas de 2 a 4 años del CI y Cóndor, a raíz de implementar espacios enfocados en los ambientes de lectura como un espacio diverso y compartido que potencia nuevos modos insospechados de actuación infantil. Y podemos ver que una educación preocupada por los intereses, motivaciones y necesidades de los estudiantes y permita construir escenarios que favorezcan atender a la gran riqueza heterogénea existente en cada aula. Balongo y Mérida, 2016. También Malaguzzi, en 1996, nos habla de que el ambiente como el tercer maestro, ¿no? Que debe ser preparado intencionalmente para un aprendizaje significativo que permita valorar la multiplicidad de todos los niños. Y si bien, pues, el ambiente como tercer maestro, Loris Malaguzzi menciona que el ambiente por sí solo genera aprendizaje sin necesidad, y el docente acompaña, pero para que sea un ambiente como tercer maestro, pues necesita de mucha preparación, de muchas provocaciones, también acomodar los recursos. El ambiente de lectura como un espacio compartido que permite cristalizar el pensamiento infantil, visibilizando en los niños sus maneras de comunicación y expresión en forma colectiva. Creo que en ningún aula de clases se puede, en ningún aula desde los más, eh, desde la cuna, digamos, desde los maternales, desde el inicial, preparatorio, en todas las aulas no puede faltar este ambiente de lectura, pero un ambiente que no sea eh, una mera decoración, sino que realmente provoque a los niños tomar un libro y manipular un libro, el leer. A continuación les voy a presentar los principales marcos teóricos en los que se basó la investigación, el ambiente de lectura en educación inicial, eh, el derecho a la identidad y al intercambio, de Hoyuelos 2005, también el espacio motivador y placentero de García 2014, este autor García pues nos habla mucho del espacio, cómo debe ser placentero, cómo debe ser un espacio habitable, un espacio, si hablamos de lectura, se podría, por ejemplo, integrar quizás cojines, diferentes tipos de textos, diferentes, no solamente cuentos, sino también colocar poesía, también fábulas, historietas, mangas, cómics, diferentes tipos de lectura, ¿no? También las posibilidades del ambiente de lectura en la infancia, un progreso personalizado, es decir, que siempre va a ser, va a depender mucho de qué edad estamos ambientando, ¿no? También los gustos personales y colectivos, es decir, si es que hay algo, quizás un niño se interese, por ejemplo, por el cómic, vamos a intentar también colocar los cómics, a pesar de que la mayoría le pueda gustar los cuentos, que es más común que se utiliza en los ambientes de lectura.
En escuchar y respetar los ritmos de los demás. Becci, en 2013, que igual está en la corriente de Emilia, eh, una escucha activa, no solamente es el escuchar, sino el respetar y considerar y tomar en cuenta y como les decía, del cómic, ¿no? Si a niño le gusta, pues le escucho que le gusta el cómic, pero también qué hago frente a esa escucha. También integro el cómic en el ambiente de lectura. Los cuentos, su narración inicial, hablamos del cuento como lugar de encuentro, sí, este lugar este espacio de lectura en donde sea libre de tensiones, también el reflexionar, analizar y criticar, sentir colectivo. Generalmente, cuando es la hora del cuento, pues tener quizás ciertos rituales que los niños eh, sepan que es la hora de la lectura, ¿no? Entonces puede ser incluso realizar algún sonido, por ejemplo, tocar una campana, tocar el arpa, una guitarra, un piano, una flauta, puede ser, ¿no? Como hacer algún tipo de sonido y los niños saben que hay un ritual de la hora de lectura, el espacio de lectura. El ambiente de lectura como sensibilizador a la diversidad en la infancia, el ambiente se dinamiza y convierte al alumno en protagonista de su avance. La capacidad de pensar en la otra edad, siempre es en lo colectivo, desde el compartir con los conocimientos. Esos han sido nuestros principales eh, autores en la que se basa el marco teórico de esta investigación. A continuación, mi compañera Verónica. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. A continuación voy a exponer todo lo referente al marco metodológico. Si me ayuda, profe, con la siguiente diapositiva. Con base a toda la investigación que hemos desarrollado, se ha planteado justamente una investigación que parte desde el enfoque cualitativo, dado que se buscó justamente comprender, analizar a profundidad, luego de conocer la realidad socioeducativa, en este caso relacionado al ambiente de aprendizaje, desde la reflexión de los principales hechos y acciones de los participantes, recordando que en nuestra investigación participaron los niños y niñas, las educadoras y también los padres de familia. Por lo tanto, justamente el alcance de la investigación que se espera es a nivel explicativo porque justamente busca explicar cómo se originó y cómo actúa el fenómeno de estudio en relación, en este caso, a atender a la diversidad a través del ambiente de lectura como una propuesta innovadora. También hemos hecho uso del método de investigación-acción participativa IAP, dado que se pretende generar un cambio y transformar la realidad estudiada en conjunto con todos los miembros de la comunidad. Como les decía, no solo hemos participado nosotras como investigadoras, sino hemos hecho copartícipes a los infantes, a los padres de familia y a los educadores, quienes en el transcurso de la investigación formaron parte de la posible solución para esta necesidad educativa identificada. Además, también se ha hecho uso de procesos claves como la indagación, la educación, la acción y la reflexión constante del proceso, y esto permitió que los participantes, juntamente con las investigadoras, pudiéramos aprender a aprender. Es decir, a raíz del proceso de crear, interactuar y redescubrir las posibilidades del ambiente de lectura, encontrar posibles soluciones para atender a la diversidad de todas las personas, tomando en consideración que cuando hablamos de atender a la diversidad, no necesariamente quiere decir que tengo niños con necesidades educativas especiales, que claro que puede haber. Sin embargo, que estamos hablando de atender a esa diversidad y multiplicidad que tenemos todas las personas.
Para nuestra investigación en el proceso de la recolección y análisis de la información, hemos aplicado diferentes técnicas e instrumentos. En un primer momento aplicamos un FODA con una observación estructurada que favoreció conocer cada una de las aulas y cada uno de los espacios y donde se interactuaban los niños para comprender aquellas debilidades, amenazas y fortalezas en relación a la diversidad que existía en el aula y cómo los ambientes atendían o no a esta dimensión. También se aplicó una guía de observación con diferentes dimensiones de indicadores que permitieron tener una mayor observación de las necesidades educativas y de los intereses que tenían los niños y las educadoras en relación a su participación y intereses de aprendizaje. Asimismo, se aplicó un guión de entrevista con unas entrevistas a las educadoras que favoreció conocer su perspectiva sobre la diversidad, sobre el aprendizaje, la inclusión y los ambientes de lectura en educación inicial. Y también fue clave la documentación pedagógica, que a partir de un portafolio nosotros hemos podido ir documentando justamente cada uno de los procesos que se llevó a cabo durante la investigación. También luego de aplicar la propuesta se hizo una evaluación. En este proceso hemos aplicado un guión de entrevista a las educadoras con base a los resultados que se obtuvieron luego de la propuesta. Igual los padres de familia también fueron aplicados una entrevista, dado que fueron agentes importantes de la investigación y la documentación que siempre nos ha estado acompañando en el proceso, recordando que la documentación implica fotografías pensadas pedagógicamente y también implica una reflexión e interpretación constante del proceso que se está llevando a cabo. Y justamente eso permitió hacer un análisis de la propuesta. Sí, sí estaba bien la otra. El análisis de la problemática, luego de aplicar todos los instrumentos y de realizar la triangulación de la información, hemos encontrado que hay una necesidad educativa principal, que es la escasa aplicación de ambientes de aprendizaje que potencien la atención a la diversidad de todos los niños y de todas las niñas, porque siempre están pensados los espacios o los ambientes para la docente, ¿no? Para la comunidad de la docente y más no para la comunidad o más bien para la atención a lo que necesitan los niños en sus necesidades de intereses. También se encontró que los niños se desenvolvían con pocos estímulos, que había un escaso atender a sus intereses y necesidades. Entonces, con base a eso, hemos tomado en consideración esta propuesta. En función de eso también encontramos que las aulas no representaban ningún ambiente, es decir, eran aulas que, más allá de ser innovadoras, eran aulas que estaban pensadas desde un formato tradicional, con mucho material acumulado, con muchas sillas, mesas, a pesar de que se trabajaba con niños de 2 a 3 años y de 3 a 4. Y esto implicaba que los niños se sientan poco atendidos, que estén siempre callados, no conversaban, no expresaban sus ideas y emociones. Y dentro de este proceso hemos encontrado que al hablar de los cuentos, al hablar de la narración de historias, ellos sentían esta necesidad de poder expresarse y de comunicarse. Entonces, con base a ello hemos identificado que justamente un ambiente de lectura pensado pedagógicamente para los niños de estas edades puede beneficiar la atención a la diversidad que cada uno tiene. Y como un aspecto positivo encontramos que los padres de familia realmente eran bastante colaboradores en este espacio y siempre tenían el material didáctico y a su vez utilizaban elementos cotidianos que potenciaban el aprendizaje de los niños, y esto permitió que justamente pudiéramos involucrarlos en la propuesta. La propuesta se dividió para los dos subniveles. Se trabajó con el subnivel inicial 1 con niños de 2 a 3 años y en el subnivel inicial 2 con niños de 3 a 4 años. En este caso, en cada una de las aulas donde se trabajó, se hizo primero una readecuación de los espacios, pero cuando me refiero a una reeducación, no quiere decir que se cambiaron los muebles y se cambió el lugar, sino que se pensó en una redistribución del ambiente que sea pedagógico y que esté centrado en los intereses y necesidades de los niños para que pueda proporcionar justamente una atención a las diferentes motivaciones e intereses que cada uno de ellos tenían, y de esta manera se genera una participación activa y colaborativa de todos los agentes dentro de la investigación. En este proceso hubo el apoyo de los padres y de la educadora en el proceso de la reeducación y de los ambientes. También hubo actividades de creación de material didáctico y espacios
centrados en la lectura que permitieron a los niños trabajar las diferentes actividades relacionadas con los cuentos. Con los niños de 3 a 4 años, ya dado que eran más grandecitos, se pudo trabajar directamente con actividades que permitieron que ellos mismos puedan ir pensando en aquellos materiales o espacios que les gustaría tener dentro de su aula, es decir, darle voz a lo que los niños deseaban o querían hacer. Y justamente en este taller de creación de los espacios y del aula, los niños pudieron pintar, decorar y hacer con sus propias posibilidades los espacios, obviamente con la guía de las educadoras y también con la guía de los padres de familia. Y también se hicieron actividades que permitieron la atención a sus diferentes formas de comunicarse, porque se trabajó los cuentos, se trabajó las dramatizaciones y las narraciones desde una mirada más inclusiva, lo que permitió que ellos pudieran siempre tratar constantemente temas de interés relacionados a los valores, a la diversidad cultural, las normas de convivencia, que realmente los cuentos permiten justamente trascender esta información de una manera más amena y significativa en la primera infancia. En cuanto a lo que son los resultados que hemos encontrado, los principales resultados están relacionados a que el ambiente de lectura, desde sus posibilidades, proporciona justamente espacios para que los niños puedan sentirse libres para participar, comunicar y establecer relaciones significativas entre ellos. Y justamente al hacer esto, estamos atendiendo a la diversidad que cada uno de nosotros tenemos, porque recordemos que cuando estamos en un ambiente que nos permite ser nosotros mismos, pero también ir aprendiendo en el proceso, estamos atendiendo a nuestras necesidades e intereses. También la transformación del ambiente visibilizó que los niños pudieran entender y comprender a través de la lectura diferentes formas de comunicación, y esto también estimula de forma transdisciplinar otros elementos relacionados a al lenguaje, al desarrollo socioemocional, a la expresión, que vienen enlazados y vienen de la mano con este proceso. Igual la dramatización de los cuentos potencia un encuentro único del estudiante consigo mismo y con los demás, recordando que este es un primer proceso para que los niños puedan, a partir de entenderse, puedan entender a los demás. Y también el uso de los cuentos enfocados en los valores permite visibilizar y sensibilizar una mirada más inclusiva a través de dar a conocer diferentes historias sobre la variedad cultural, la variedad familiar, la parte climática, la aceptación, el amor y otros temas más que los cuentos permiten abordar en la primera infancia. Por lo tanto, como conclusiones principales, tenemos que, no sé si me ayuda. Ya tenemos que el ambiente de aprendizaje siempre debe ser un ambiente, sea este el de lectura o sea cualquier otro ambiente, el ambiente donde nosotros nos desenvolvamos, seamos de inicial o de los siguientes grados, tiene que estar siempre organizado y pensado pedagógica y estáticamente para las necesidades del infante. También debe ser, son espacios que permiten el juego, la escucha, la comunicación y la expresión, y como lo mencioné anteriormente, esto permite y favorece atender a la diversidad de todas las personas. También es necesario aprender a reconocer los intereses y necesidades de los niños y no solamente habitar espacios pensados para el adulto, ¿no? Sino necesariamente habitar espacios, y como lo dice Bea Becky en el 2013, cohabitar los espacios pensados desde las necesidades de los niños permite que ellos puedan aprender de una manera más significativa y expresar su diversidad, expresar la diversidad que tenemos todos como seres humanos. Y finalmente, otra de las conclusiones finales es que los cuentos siempre son esa herramienta clave para enseñar sobre la diversidad y también otorgar a los infantes una manera sensible de ver el mundo y también de permitirse, ¿no? Tener una forma de ser, hacer y actuar que sea sensible con sus necesidades y también con las necesidades de los demás. Eso es lo que podemos compartir como parte de esta experiencia. Muchísimas gracias.